bien dijeron, voy a presentar a continuación el tema de responsabilidad internacional de los estados por violaciones a los derechos humanos. Capaz antes de comenzar, precisar que además, digamos, de la descripción de mis títulos académicos, actualmente trabajo también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta presentación voy a hablar a título personal. Las opiniones que emita no son vinculantes para la organización, en todo caso representan una postura de la misma. Pero creo que a partir de la experiencia que he ganado ahí, he tratado de construir esta presentación a fin de actualizar un poco sobre esta temática, ¿no? Entonces, la gran mayoría, digamos, de los lineamientos que voy a seguir van a ser desde la óptica del sistema interamericano, sin perjuicio que las decisiones que voy a citar utilizan en muchos casos las sentencias o decisiones de Naciones Unidas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, no soy muy bueno con la tecnología, pero creo que si pongo acá, voy a poder compartir pantalla. Me sale que no puedo. Un segundo. En la parte de abajo, en la parte derecha, debería decir cómo presentar ahora. Sí, solamente que aparentemente no me deja hacerlo. Mm, Pero creo que es porque mi computadora tiene bloqueada esa opción. En todo caso, podría enviar las diapositivas al correo y yo las voy proyectando. Dale, gracias. Disculpa más bien por este impasse. Y no te preocupes, suele pasar a veces. Sí, me imagino en estos tiempos de tecnologías y pandemia, imagino que es bastante usual. Te lo estoy pasando ahorita. Voy a ver si igual puedo. Aunque creo que ya lo logré. Sí, ya estás compartiendo pantalla. Sí, perfecto. Sí, sí se logra visualizar tu pantalla. Ah, perfecto. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sí se logra ver. Ok, perfecto. Disculpen el problema. Bien, entonces voy a comenzar. Como les decía, la óptica que voy a darle un tema, porque es un tema bastante amplio, va a ser sobre todo a partir de las decisiones del sistema interamericano y probablemente un poco a partir de la experiencia que he podido ganar trabajando en la comisión, sin perjuicio que las opiniones sean a título personal, ¿no? Entonces, un poco la estructura de lo que voy a tratar el día de hoy se divide en estos tres puntos. En una primera parte voy a hablar sobre qué es el hecho ilícito internacional, ¿no? Como establecer un poco las bases para quienes aún no están tan familiarizados con ese tema sobre qué es este concepto, cuáles son sus elementos, y a partir de ahí abordaré las segundas dos secciones, ¿no? En la segunda voy a hablar sobre la responsabilidad directa de los estados, y básicamente me voy a concentrar en cuatro ejemplos, ¿no? La responsabilidad directa por actos por actos cometidos por funcionarios en ejercicio de sus cargos, la responsabilidad extraterritorial, los actos ultraviles, que fue un pedido de ustedes en la organización, y los denominados actos de aquiescencia, tolerancia y complicidad. Y en una tercera parte voy a hablar sobre la responsabilidad indirecta y específicamente sobre el deber de prevención e investigación. Personalmente, a lo largo de la presentación, prefiero que cualquier tipo de pregunta, duda, o si capaz no estoy siendo suficientemente claro sobre algún tema, me lo digan, digamos, por el chat o sencillamente interrumpan el silencio y me lo hagan saber. Creo que así se vuelve más interactivo. Es difícil, incluso aburrido, escuchar a una persona por una hora y media, entonces cualquier duda que tengan sobre la temática, pues nada, abren el micrófono o en todo caso más en saber para poder darles la palabra, ¿vale? Porque creo que no puedo ver de alguna manera el chat y al mismo tiempo esto, pero nomás interrumpen sus micrófonos y me hacen saber.
Bien, entonces voy a empezar con el primer punto, ¿no? Que es ¿qué es el hecho ilícito internacional? Y para ello creo que el documento más importante y al cual me voy a remitir es la resolución sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de la ONU, de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, emitió en el 2001. Esta resolución de alguna manera declara, clarifica, diría cristaliza, ¿no? O recoge eh, un poco las reglas que funcionan al momento de atribuir responsabilidad internacional a los estados, a los estados, ¿no? Y son dos en particular los artículos que son pertinentes o importantes para esta sección. El primero es el artículo 1 porque define, básicamente establece la regla que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. Y la segunda más bien responde en qué es esto, qué es esto que llamamos hecho internacionalmente ilícito, y lo divide en dos elementos, ¿no? Uno subjetivo y otro subjetivo. Uno subjetivo y el otro objetivo. El subjetivo se refiere a cuando un acto es atribuible al Estado según el derecho internacional, o mejor dicho, responde a la pregunta de cuándo determinada actuación o cuándo determinado acto es atribuible al Estado, ¿no? Y la segunda, la parte objetiva, es más bien cuando existe un incumplimiento de una obligación atribuible al Estado. La primera es subjetiva y la otra es objetiva, y en general creo que el conjunto de estos elementos busca responder a la pregunta de cuándo existe un hecho ilícito internacional, y la respuesta sería cuando el Estado, por un acto que lo vincula, no ha cumplido con una norma de derecho internacional público, ¿no? Eso, digamos, sería en líneas generales la definición que establece esta resolución, ¿no? Y un poco en los parámetros que asientan las bases para poder analizar este tema. En esta presentación yo me voy a enfocar sobre todo en el criterio subjetivo, el elemento subjetivo, es decir, qué actos o cuándo un determinado acto vincula al Estado en ánimos de poder comprometer su responsabilidad internacional. No me voy a abocar a cuándo existe el incumplimiento de una obligación internacional en materia de derechos humanos, porque eso implicaría, digamos, establecer, por ejemplo, cuándo existe una violación al derecho a la vida en la Convención Americana, cuándo existe una violación a las garantías judiciales. Lo podemos ir conversando transversalmente, pero la idea de esta presentación es sobre todo la parte subjetiva, ¿no? Como les digo, ¿qué actos son los que vinculan al Estado? ¿No? ¿Cómo se le puede vincular al Estado en una determinada actuación? Dicho eso, una decisión que creo que es importante recordar, o en todo caso tenerla presente para poder comenzar con esta exposición, es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 88, la primera decisión de fondo. Anteriormente había habido una excepción preliminar, o una sentencia que declaraba, que analizaba las excepciones preliminares presentadas por el Estado, ¿no? Y en esa sentencia creo que tocan tres puntos que son importantes recordar, en el párrafo 172. La primera dice, ¿no? Es pues claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. ¿Qué nos quiere decir acá la Corte con esto? Que un poco que toda actuación de un agente estatal vincula al Estado en ánimos de poder comprometer su responsabilidad internacional. A esto nos referiremos como la responsabilidad directa, es decir, aquellos actos cometidos directamente por funcionarios en ejercicio de sus cargos, ¿no? Y que por ende, por esa condición de la actuación, pueden comprometer al Estado en el plano internacional. En un segundo párrafo, la Corte hace una precisión que creo que es importante, ¿no? No obstante, no se agotan ahí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. Básicamente lo que está diciendo es que no solamente la responsabilidad será por actos directos, sino que podría darse por otro tipo de actos a los que llamaremos indirectos y que están definidos en el tercer párrafo, ¿no? Que básicamente, si uno lo lee, uno identifica que hay ya las ideas de prevención y de investigación. Es decir, de actos que no son, digamos, que por actos que no son cometidos por agentes estatales o por órganos que no vinculan al Estado, el Estado puede verse comprometido a nivel internacional por la falta de prevención de esa situación o por la falta de investigación en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Estos dos tipos de responsabilidad, la directa y la indirecta, son las que vamos a analizar a lo largo de toda esta presentación, ¿no? Entonces me voy a dedicar primero en estos primeros minutos a hablar sobre la responsabilidad directa. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bien.
Si no lo hubiese, voy a continuar ya, digamos, con los tipos de responsabilidad directa. Cuando necesiten o cuando quieran, no hay ningún problema en interrumpir o en todo caso pedir en el chat la palabra. Bien, cuando hablamos de responsabilidad directa, como les decía, básicamente estamos hablando de los ejemplos más claros que hay a nivel internacional, o en todo caso, en los casos más claros de compromisos o de actuaciones que vinculan al Estado a nivel internacional, ¿no? Y en el artículo 4, la resolución que ya cité sobre de las Naciones Unidas, ¿no? Creo que está bastante claro el concepto, que es que se considerará hecho el Estado según el derecho internacional, el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole. Imagínense, pues, ¿no? Los casos tan, por lástima, tan recurrentes, ¿no? De exceso de uso de la fuerza por parte de los militares o de la policía. Hay una clara vinculación, ¿no? Son órganos, digamos, son agentes estatales que en ejercicio de su cargo están cometiendo una arbitrariedad, ¿no? Un uso excesivo de la fuerza que puede ser violatorio de distintos derechos y, por ende, vincular al Estado. Imagínense también los casos, digamos, de negligencia judicial, ¿no? Aquellos casos que no son resueltos conforme a los parámetros convencionales que establecen los tratados de derechos humanos. En esos casos, los jueces, los fiscales, los órganos de justicia pondrían vincular a la responsabilidad internacional del Estado, incluyendo pues Corte Suprema, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y en funciones legislativas y ejecutivas, pues tenemos también numerosos casos de promulgación de leyes, ¿no? O actos legislativos o actos por parte del presidente que podrían generar violaciones de derechos humanos. Recordemos en nuestro país los casos de las amnistías, ¿no? De las llamadas autoamnistías, ¿no? Que generaron, digamos, la impunidad de los casos de Barrios Altos y La Cantuta por muchos años. Recordemos, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional cesados durante el gobierno de Fujimori a partir de un juicio político que no cumplió con las debidas garantías, ¿no? Digamos, son los ejemplos más clásicos que existen a nivel internacional que todos conocemos y probablemente no haya mucho más que ahondar ahí, solamente, digamos, tenerlos claros para poder introducirnos sobre ejemplos un poco más menos recurrentes, pero creo que en la actualidad se están presentando con mayor frecuencia, ¿no? Y un ejemplo de estos, por ejemplo, es la responsabilidad extraterritorial. ¿A qué me refiero con ello? Usualmente se entiende que los actos que vinculan al Estado ocurren dentro del territorio del Estado, ¿no? Todos los ejemplos que cité anteriormente fueron hechos ocurridos, digamos, en el Perú. Pero con el desarrollo del derecho internacional se ha entendido incluso podrían ejercerla debido al control que tienen de determinadas situaciones en otros territorios, en otros estados o en otros países. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, son las operaciones militares. Y a ello, y para poder graficar este ejemplo, me voy a remitir al informe de fondo del caso José Isabel Salas Galindo y otros de la Comisión Interamericana. Es un caso contra Estados Unidos, en el cual se analiza la invasión militar de Estados Unidos contra Panamá en el 89, ¿no? En ánimos de derrocar al presidente que se encontraba en esos momentos de turno, tras un golpe de Estado en Panamá. Y ahí lo que la comisión analiza en ese caso es, establece que para que pueda, o sea, no, mejor dicho, establece que existe la posibilidad de una responsabilidad extraterritorial, que el concepto de jurisdicción establecido en los estados a fin de poder determinar la responsabilidad de los estados no es un concepto, digamos, cerrado que se limita a la territorialidad, sino que puede abocarse también a situaciones de extraterritorialidad. Y para que ello ocurra, tienen que haber un nexo causal entre A, los actos del Estado, personas que hayan actuado bajo mando o aquiescencia del Estado, y B, la violación de derechos. Y para poder determinar este nexo causal, utiliza un test que lo coge el Tribunal Europeo, que se llama el test del control efectivo, que en líneas, digamos, bastante generales o de una manera muy sencilla de explicarlo es si digamos, el Estado, digamos, pongamos que en este caso Panamá, ¿no? Es el Estado intervenido, Estados Unidos es el Estado que intervenía, y que las violaciones de derechos humanos fueron cometidas por los agentes de Estados Unidos en territorio panameño. En este caso, la pregunta es quién tenía el control efectivo con respecto a la posible prevención de la violación de derechos de las presuntas víctimas del caso. ¿Era Panamá o era Estados Unidos? Y básicamente lo que determina el informe de fondo es que durante la intervención militar, las personas estuvieron bajo sujeción de personal de Estados Unidos, para jugar las fuerzas militares de Estados Unidos, y eran las fuerzas militares de Estados Unidos quienes tenían el control de poder prevenir, evitar, poder tomar acciones que generen la no violación de los derechos de las presuntas víctimas, de las víctimas en este caso, ¿no? A eso se refiere, digamos, en términos generales, el test de control efectivo. Y posteriormente la Comisión
analiza un poco cómo se utiliza este control efectivo en la aplicación de casos de ocupaciones militares y lo combina con el derecho internacional humanitario, digamos, las reglas para poder calificar lo sucedido, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Ok, entiendo. Sí, Luz Ana Cabrera. Hola, ¿se me escucha? Ah, Sí, espera. perfecto. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Vale. Mi pregunta era, en primer lugar, no me quedó claro cuál era la diferencia entre responsabilidad directa e indirecta. Y la segunda, sobre si estos casos de responsabilidad extraterritorial son más comunes en casos de ocupación extranjera o existen otros supuestos, de hecho, donde se apliquen. Vale, gracias por Esa la sería mi pregunta. pregunta. Gracias. Con respecto a la primera, sobre la diferencia entre la responsabilidad directa y la indirecta se trata de casos, digamos, que la violación principal no es cometida, digamos, por un tercero que no vincula al Estado, ¿no? Imagínense, pues, no sé, estás caminando por la calle, ¿no? Y Dios no quiera, pero te sucede algo, ¿no? Producto de un tercero, ¿no? Un accidente, un delito, etcétera, ¿no? Claro, en ese caso, digamos, quien cometió esa actuación en contra tuyo no vincula al Estado, ¿no? Digamos que es un particular. Pero si el Estado, por ejemplo, sabía de lo que podía pasar y no previno lo ocurrido, o en todo caso no investiga adecuadamente, ¿no? O hace una actuación que busca ir hacia la impunidad de lo ocurrido, tendríamos una responsabilidad indirecta, ¿no? Ya sea por la falta de prevención o ya sea por la falta de investigación. Entonces, básicamente lo que tenemos es una violación de derechos humanos que directamente es responsabilidad a nivel interno por parte de un actor privado, pero que producto de la negligencia del Estado en investigar lo sucedido, en prevenir lo ocurrido, se puede atribuirle responsabilidad por estos hechos. Más adelante, digamos, en la siguiente sección, voy a poner algunos ejemplos, digamos, de casos reales o en todo caso ya sentenciados, donde podemos ver un poco más los detalles que tienen este tipo de responsabilidad. Y la directa es más bien, digamos, cuando el acto principal, por así decirlo, es cometido por el Estado. Esa sería la diferencia. Si no quedó claro, igual, digamos, avísame para poder darte algún otro ejemplo adicional. Y la segunda, sobre otro tipo de actos extraterritoriales, sí. Sin duda, la gran mayoría que han habido hasta la fecha, menos a nivel de casos judicializados, se refieren efectivamente a casos de ocupaciones militares, a casos de conflictos internacionales, y ahí habría que remitirnos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, de las Naciones Unidas, ¿no? O a esta decisión de la Comisión Interamericana. Pero creo que comienza a haber también la posibilidad de poder ver actos extraterritoriales con respecto a otros sucesos. Pero antes de entrar a eso, creo que hay una pregunta más de Bianca Alessandra Zúñiga Siguas, que capaz la respondo y luego ya vamos a esta segunda, a los ejemplos sobre extraterritorialidad. Buenas tardes, doctor Lengua. Le quisiera hacer una consulta respecto a si es que cuando habla de responsabilidad indirecta, esa responsabilidad indirecta también incluye cuando el Estado no busca el restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados. Por ejemplo, porque puede suceder que sí haya investigado, sí haya sancionado, pero no busca, por ejemplo, que la reparación civil que corresponde a dicha violación se cumpla o se entrega a la persona que ha sido víctima de esa violación. ¿Es necesariamente, tiene que necesariamente darse dicho restablecimiento o no? Muchas gracias por la pregunta. No, sí, efectivamente, lo que dices es muy valioso y es cierto, ¿no? Digamos, las posibilidades de responsabilidad indirecta no se limitan a la falta de investigación penal, ¿no? También se puede dar por la falta de una adecuada reparación o la falta de restitución de los derechos, ¿no? Piensa, por ejemplo, no sé, en un despido cometido por una empresa privada, un despido que es catalogado como arbitrario, pero que el Estado, a pesar de haber determinado que este despido fue ilegal, arbitrario, no, no soy laboralista, no conozco la diferencia entre cada rótulo, pero convengamos que es arbitrario, en todo caso contrario a derecho, pero sin embargo no ejecuta la sentencia, no toma las acciones debidas para poder lograr la ejecución del fallo. En ese tipo de supuestos, claro, la violación principal, que es el despido, es cometida por un privado, pero, digamos, la falta de restitución del derecho, la falta de reincorporación de la víctima o una indemnización adecuada puede comprometer al Estado a nivel internacional. Ahora, por experiencia personal, yo en la Comisión Interamericana trabajo en la sección de peticiones y casos, y mi día a día básicamente es ver un poco todas las denuncias que van entrando,
ocurren ese tipo de supuestos, pero para efectos, digamos, de poder analizar a fondo la situación, sí tenemos un estándar, digamos, bastante riguroso, ¿no? Para poder ver cuándo se produce esta falta de ejecución o cuándo podemos hablar de ya responsabilidad internacional, ¿no? No es que hayan pasado 3 meses y no se haya ejecutado, ¿no? Sino que se tiene que aportar una serie de acervo probatorio que dé a entender, ¿no?, que esta falta de ejecución lleva bastante tiempo, ha acarreado una clara violación de derechos, completamente atribuible al Estado y no únicamente a la persona involucrada por falta de presentación de documentación o falta de actuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también se pueden dar estos supuestos. Y capaz, si quieres colocar otro tipo de ejemplo, también podrías hablar incluso en casos un poco más grises, ¿no? ¿Qué pasa cuando se te ha dado una indemnización por lo ocurrido, pero no se te ha brindado una reparación integral a pesar de que nos encontramos quizás ante un caso grave de violación de derechos humanos, ¿no? En el cual, por ejemplo, no se te han restituido los derechos, no se te han dado de satisfacción, no se han puesto garantías de no repetición? Ahí podrías debatir, ¿no?, si es que, a pesar de que hay una reparación parcial, si la misma configura una reparación adecuada, justa, ¿no?, que logra resarcir todos los daños, y por esa, digamos, falta de resarcimiento completo también podría haber un incumplimiento del Estado indirecto, ¿no? Esos, digamos, serían un poco los ejemplos que uno podría abordar sobre esta temática. Bien, no sé si hay otra pregunta, porque si no, veo una. En el caso de responsabilidad extraterritorial, ¿reciben alguna sanción los países que infringen los derechos? Por ejemplo, Estados Unidos, ante la invasión a Panamá, ¿recibió alguna sanción? Claro, digamos, a nivel internacional, cuando se analizan este tipo de supuestos, las reparaciones al Estado, en este caso Estados Unidos, ¿no?, que sería el Estado al cual se le atribuye la responsabilidad, se ordena, ¿no?, que realicen una serie de medidas de reparación. Por ejemplo, investigar y sancionar a los militares que cometieron este tipo de violaciones, brindar una indemnización a las víctimas si es que aún no se ha dado, realizar, digamos, actos de no repetición, o tomar medidas de no repetición para que hechos similares no vuelvan a ocurrir, ¿no? Entonces, sí, se ordena una serie, digamos, de reparaciones, si quieres, para usar el término más amplio, que involucran, digamos, una serie de medidas que pueden ser de carácter pecuniario como no pecuniario, ¿no? El informe es público en la página web de la Comisión. De hecho, como estoy compartiendo pantalla, pues podrán ver que si uno va, digamos, informes de fondo y ponen el año 2018, va a poderlo encontrar, y en la parte final, si tienen curiosidad, van a poder ver, digamos, las medidas de reparación concretas que se ordenan en este caso, ¿no? Este acá, informe 12118 de la Comisión Interamericana, el caso José Isabel Salas Galindo y otros. A pesar de, bueno, hay una pregunta más, a pesar de no ser parte de la CIDH Estados Unidos, vale, ahí la pregunta va más a la competencia de la Comisión con respecto a los actos de Estados Unidos, y lo que habría que decir es que en el sistema interamericano hay, yo diría, ¿no?, que se configuran 3 tipos de niveles, ¿no? Los estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, pero que no han ratificado, digamos, la Convención Americana ni han aceptado la competencia de la Corte. En esos casos la Comisión sí tiene jurisdicción sobre ellos, pero solamente en base a la Declaración Americana, ¿no? No en base a la Convención. Entonces, cuando leas, por si tienes interés y lees esa resolución, podrás encontrar que todos los análisis se hacen únicamente en base a la Declaración Americana. Y luego hay, digamos, otros 2 niveles, que los estados que han ratificado la Convención, pero que no han aceptado la competencia de la Corte, ese es el segundo grupo, y uno tercero, que son los estados que, digamos, que tienen el sistema completo, ¿no?, que es ratifique la Convención y además acepte la competencia de la Corte Interamericana. Son los 3 niveles de protección. Estados Unidos se encuentra en el primero, y es en base a esos límites, a ese alcance que la Comisión se puede, hasta ese alcance la Comisión se puede pronunciar, no solamente en base a la Declaración Americana. Bien, ¿alguna otra pregunta? Personalmente prefiero que sea así, que estén preguntando constantemente, porque me permite poder aclarar los puntos en los cuales tengan dudas, a ver si es que capaz no he explicado bien algún concepto, así que les agradezco la participación bastante. Bien, sigamos con responsabilidad extraterritorial. Hace un rato, Jan Luz me preguntó si es que podrían haber otros supuestos, y le contaba que sí, ¿no? Que con el tiempo se han ido presentando nuevos escenarios, ¿no?, de responsabilidad extraterritorial, y creo que un ejemplo claro lo da la Corte Interamericana en su opinión consultiva 23, ¿no?, que se trata de las obligaciones de los estados en materia de medio ambiente. En esta opinión consultiva, estaría casi seguro que es la primera vez donde la Corte analiza de forma tan sesuda
¿no? O tan rigurosa el tema de responsabilidad territorial, a fin de poder esclarecer si es que los daños ambientales transfronterizos, dígase, que es, digamos, tienen efectos en un tercer estado, que no es el estado, digamos, que realiza la actividad que está atentando contra el medio ambiente, ¿no? Establece que los daños transfronterizos también, digamos, pueden generar responsabilidad extraterritorial, ¿no? Y ahí en el PowerPoint pueden leer los párrafos un poco de la lógica que utiliza el tribunal para poder hacer esta afirmación. Reitera que se tiene que aplicar una lógica de control efectivo, ¿no? Es decir, se tiene que demostrar el nexo causal entre las actividades, ¿no?, que están generando el daño al medio ambiente por parte del Estado y las consecuencias que está teniendo entre las personas que habitan en otro Estado, ¿no?, pero que están sufriendo la violación de sus derechos, ¿no?, producto de la contaminación, afectaciones a la salud, a la integridad, ¿no?, o cualquier otra consecuencia que pudieran tener este tipo de actividades, ¿no? Entonces, este es otro de los supuestos en los cuales se puede aplicar la responsabilidad extraterritorial y uno podría así seguir, digamos, pensando, imaginando en estas épocas de globalización otros ejemplos, ¿no?, donde la actividad del Estado tiene efectos transfronterizos que puedan generar su responsabilidad internacional, ¿no? En la mayoría de casos, creería yo, o al menos los que yo conozco, esta responsabilidad será directa, ¿no? Porque, digamos, de alguna u otra manera, imagínense, ¿no?, las empresas públicas de determinados estados o la actividad de determinado sector del Estado genera los efectos, pues la atribución es directa. Podría ser capaz, podríamos construir también una idea de responsabilidad indirecta, pero requiere, digamos, otros elementos, ¿no? Por ejemplo, que haya una empresa privada, que el Estado tenga conocimiento. Si quieren, una vez finalizada la presentación y ya teniendo todos los elementos sobre qué es la responsabilidad directa e indirecta, podríamos conversar sobre ese tipo de supuestos en caso tengan curiosidad. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que no. Ok. Bien, vamos a algunos asuntos un poquito más complejos, pero para mi gusto también más interesantes, ¿no? Hemos hablado de los actos de agentes del Estado que en ejercicio de sus funciones violan derechos humanos, ¿no?, ya sea dentro de su territorio o un territorio ajeno. Y ahora toca hablar de aquellos actos también cometidos por agentes estatales, pero que no son realizados en ejercicios de funciones, ¿no? O sea, personas, digamos, que ejercen un cargo público, que tienen un cargo público, pero que, digamos, cometen una violación de derechos sin estar ejerciendo el cargo, sin estar en ese momento en funciones, ¿no? Lo que se denomina actos ultra vires, que fue una solicitud del círculo que me aboque principalmente en este ejemplo. Probablemente esta vaya a ser de las secciones la más densa o en la que cite un poco con más cuidado la jurisprudencia, justamente porque me pidieron que le ponga particular atención y dos, porque puede ser un caso un poquito complicado con respecto al test que se realiza para poder analizar la responsabilidad. El caso que voy a utilizar para poder explicar esto, creo que es el único el que a la fecha ha establecido la responsabilidad ultravires, que es el caso Villamizar y otros contra Colombia. Este es un caso de los denominados falsos positivos, es decir, esta práctica que en el marco del conflicto armado colombiano, de presentar a personas civiles, a personas civiles que fueron ejecutadas extrajudicialmente como guerrilleros caídos en batalla, en ánimos, ¿no?, de poder, digamos, demostrar la eficiencia del ejército en la lucha subversiva, en el conflicto que está ocurriendo en Colombia. Eso en líneas generales. Y en este caso en particular, ¿no?, es un supuesto donde, de falsos positivos, y donde una de las controversias del caso, porque tiene varias, es que una de las personas que fue asesinada, ¿no?, fue asesinada por un soldado fuera del servicio, vestido de civil, usando armas, digamos, de personales y no del ejército, y no estaba siguiendo órdenes de los comandantes. Es decir, habían una serie de elementos que hacían dar a entender que la actuación de este soldado pues no podría atribuir en principio la responsabilidad, no podría generar responsabilidad internacional al Estado porque no estaba actuando en funciones, ¿no? Y de hecho, uno de los cuestionamientos de los peticionarios en el caso es que a nivel interno, cuando intentaron medidas de reparación, se estableció que no correspondía la reparación por acto atribuible al Estado a nivel administrativo, porque la citada persona, ese soldado, no estaba actuando, no estaba en servicio activo. Entonces, frente a esta controversia, frente a este panorama, básicamente lo que la Corte dice de saque, ¿no?, es que
correspondería determinar si las acciones de un integrante de las Fuerzas Armadas fuera de servicio, que no están relacionadas con su cargo, pueden comprometer la responsabilidad estatal. Sobre este punto, el alegato del Estado básicamente buscaba distinguir entre dos supuestos, ¿no? Un supuesto A, ¿no?, que son los funcionarios actuando en su capacidad como tales, aunque ilegalmente o contraviniendo instrucciones, es decir, digamos, un policía, ¿no?, que está con su armamento de policía, ¿no?, y a pesar de estar contraviniendo las órdenes de su superior, estaba realizando funciones y a partir de ello generó la violación de derechos. Y otro ejemplo distinto, otro supuesto distinto, ¿no?, es, digamos, oficiales, militares, funcionarios públicos, ¿no?, que no estaban realizando la función, sino que estaban actuando como particulares. Y la Corte acepta ese argumento, ¿no? Básicamente lo que dice es que, en efecto, no todo hecho en el cual participa un integrante de la fuerza pública, eso no atribuible automáticamente per se al Estado, ¿no?, sino que se tendrán que establecer una serie de criterios. Se remite al proyecto de resolución de la ONU que citamos al inicio, y digamos, se indica como regla general que cualquier conducta, incluyendo los actos ultravires, de un órgano del Estado, de una persona o entidad facultada para ejercer atribuciones del poder público, se considerará hecho del Estado. Y coloca la excepción, ¿no?, que es cuando esta persona no está actuando en funciones, ¿no?, cuando está actuando como una entidad privada y por ende no se debería considerar que es un acto que atribuye responsabilidad al Estado. Para poder resolver esta controversia, la Corte realiza un test, o en todo caso establece recoge, ¿no?, en base a la experiencia internacional, cuál debería ser el criterio para poder dirimir ese tipo de casos, ¿no? Y básicamente establece un test que lo que le dice, como lo denomina, ¿no?, es establecer si el mencionado acto fue ejecutado como un ejercicio de autoridad o como un ejercicio aparente de autoridad. Y para poder determinar esto, establece 4 elementos, ¿no? Uno, si el órgano o agente estatal estaba de servicio o actuando bajo el mando de superiores. 2, si la conducta en cuestión involucró el uso de medios derivados de la función oficial del órgano o del agente del Estado, incluyendo poderes, armas, equipos, información. 3, si era probable que el público, incluyendo a la víctima, percibiese que el órgano o el agente estatal actuaba en calidad de tal. Piensen en el ejemplo, pues, de un policía que se comporta como policía, que se presenta como policía y que está, digamos, con ropa de policía. Hay, digamos, la percepción que está ejerciendo una autoridad, está ejerciendo su autoridad pública. Y cuarto, ¿no?, a falta de esos elementos, también importa ver la motivación de la conducta y el poder de sujeción que tenía esta persona con respecto al Estado, ¿no? Si había esta posibilidad del Estado de fiscalizar o, en todo caso, ordenar la actuación. En el caso de Villamizar, como les dije, la Corte destaca, claro, que se trataba de una persona que era soldado, pero que estaba fuera de servicio, vestido de civil, usando un arma personal y que no consta que estaba realizando ningún tipo de orden, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de esto, la Corte considera que esta persona sí estaba, digamos, este soldado vinculaba al Estado, ¿no? Y toma en cuenta cuatro elementos, ¿no? Lo primero es que concurrió al campamento, digamos, concurrió al campamento militar, donde se concentraba el ejército, ¿no?, junto a las víctimas, que las personas que estaban en este ejército lo dejaron entrar, que luego pudo buscar, digamos, a su sargento o al general, ¿no?, y que básicamente se movilizó por este campamento con total libertad. En pocas palabras, la idea es que el lugar donde se cometieron los hechos, ¿no?, o en todo caso, los medios que tuvo a su disposición para poder cometer lo sucedido, ¿no?, no se hubiesen conseguido si es que esta persona no fuese integrante de la policía o de las Fuerzas Armadas, ¿no?, o no perteneciese al Estado. Entonces, ahí, en base a eso, la Corte concluye, ¿no?, que la persona que en este caso fue ejecutada no podía percibir que este soldado era un soldado que era un funcionario público, ¿no?, por todas las facilidades que tenía para poder movilizarse en este campamento, ¿no?, y porque también habían otras personas, ¿no?, otros soldados, otros funcionarios que le permitieron realizar lo que hizo, ¿no?, y que también le dieron todos los accesos. En todo caso, digamos, había esta percepción de que esta persona estaba ejerciendo funciones públicas y que a partir de ello tenía los medios para poder realizar lo que realizó. Hasta ahí no sé si ha quedado claro. Es un tema complejo, no es un test fácil de aplicar. Y la Corte, digamos, es un poquito escueta en este caso en la manera como lo aplica, pero quiero saber si hasta ahí quedó claro, entre los elementos y la manera como lo resuelve la Corte. Bien, creo que no hay preguntas. No sé si eso es bueno o malo, pero seguiré.
Bien, entonces, como lo decía, básicamente lo que la Corte indica en este fallo, ¿no? Establece un poco los elementos, ¿no?, que se tienen que analizar para poder determinar si una persona vinculaba al Estado o no, en un supuesto en el cual se discute, ¿no?, si estaba realizando funciones estatales o no. La Corte en este caso analiza, ¿no?, por un lado, las facilidades que tuvo el soldado cuestionado para poder acceder al campo militar, para poderse movilizar en un terreno que era básicamente estatal, ¿no?, como es un campamento. Y por otro lado, ¿no?, la manera como actuaba, cómo se comportaba y la manera como ese comportamiento era percibido no solamente por las víctimas, sino por los otros integrantes del ejército que estaban a su alrededor. Y en base a eso, ¿no?, es que establece que en este caso hubo una vinculación del Estado, ¿no? Es decir, a pesar de que esta persona aparentemente no estaba ejerciendo funciones, que tenía ropa de personal privado, que tenía un arma propia, no, habían una serie de elementos que hacían entender que se trataba de un acto ultra vires, pero que vinculaba al Estado por las facilidades que tuvo para poder realizar lo que hizo y por la manera como se comportó, ¿no?, la manera como cómo daba la apariencia de ejercer una autoridad. Y tras hacer este test, la Corte digamos, llama la atención sobre un punto importante, ¿no?, porque el tema, digamos, es complejo, es polémico a nivel jurídico, requiere de mucha carga probatoria, ¿no? Y dice que la divisoria entre un comportamiento no autorizado, pero a un público, por una parte, y un comportamiento privado, por otra, puede evitarse si el comportamiento objeto de la reclamación es sistemático o reiterado. De modo que el Estado debería haber tenido conocimiento de él y debería haber tomado medidas para impedirlo. ¿Qué significa esto? Que es que en supuestos, digamos, de actos sistemáticos, generalizados, ¿no?, donde este tipo de acciones son recurrentes, no es necesario o no resulta imprescindible, en todo caso, poder, digamos, demostrar que esta persona involucrada vinculaba al Estado, ¿no?, sino que el hecho que hay una sistematicidad o una generalidad en la actuación, ¿no?, provoca al Estado otro tipo de responsabilidad, vincula al Estado de otra manera, ¿no?, que es el deber de prevenir lo ocurrido, de no tolerar lo ocurrido, de no ser cómplice de lo ocurrido. Y que podría ser, digamos, una fórmula de argumentación mucho más fácil en ánimos de poder atribuir la responsabilidad al Estado por lo ocurrido. Hay una pregunta. ¿Lo mismo sucede con los actos del cuerpo diplomático en otro país? Pues no hay un caso, o no hay, digamos, jurisprudencia que yo conozca al menos sobre esa materia, pero entiendo o creería que el test establecido en Villamizar, ¿no?, puede aplicarse también a otro tipo de funcionarios tranquilamente, ¿no? Es decir, poder analizar cuándo, a pesar de que, como dices, un diplomático no está, digamos, ejerciendo funciones, hay una serie de elementos, ¿no?, que te podrían llevar a entender que a pesar de que no estaba propiamente ejerciendo funciones, era un acto ultra vires, este acto vinculaba al Estado, ¿no?, en base, digamos, a estos elementos que ya les comenté, ¿no? Que es si estaba en servicio, actuando por mandos superiores, ¿no?, si estaba utilizando medios derivados de su función, ¿no? No sé, pues si esta persona que era parte del cuerpo diplomático utilizó una serie de medios, de bienes, ¿no?, de herramientas, que no las hubiese tenido si es que no fuese diplomático, ¿no? Si es que esta persona se comportaba de tal manera que el público objetivamente podía percibir de que estaba ejerciendo autoridad, ¿no? Se presenta como, no sé, pues se presenta como integrante del Estado peruano afuera, ¿no?, como parte del cuerpo diplomático, ¿no? Y también analizar la motivación de la conducta, si es que había algún tipo de sujeción del Estado. Esos elementos que expliqué para el caso del soldado son, creo yo, también posibles de aplicar a casos de diplomáticos, ¿no? Otra vez, esa es una opinión personal, ¿no?, en términos de creo que el test no es restringido únicamente a las Fuerzas Armadas, probablemente tenga especificidades con otro tipo de funcionarios públicos, pero creo que sí da la posibilidad para ese tipo de situaciones, ¿no? Veremos si se presenta algún caso en el sistema, en algún sistema de derechos humanos y a ver cómo se resuelve. Bien, hasta ahí quedó claro. Pero como les digo, sé que es un tema complejo, por eso he puesto tanto texto, porque creo que es un caso que requiere mucha lógica deductiva, ¿no?, en términos de criterios, elementos, pruebas, etc. Bien, si no hubiesen dudas sobre el tema de responsabilidad de ultravires, voy a seguir con el siguiente ejemplo, ¿no? Hasta ahora, a ver, recapitulando, hemos hablado un poco de lo que es la responsabilidad directa, los clásicos ejemplos de actos cometidos por funcionarios ejerciendo sus funciones, ya sea en el territorio o extraterritorialmente.
Acabamos de ver los actos ultravires, es decir, los actos cometidos por funcionarios que actúan no en, digamos, en el ámbito de sus funciones, sino como en su carácter de persona privada o de persona individual. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de responsabilidad directa que le vamos a llamar los supuestos de aquiescencia, tolerancia o complicidad. Es decir, supuestos, ¿no?, donde la acción principal, ¿no?, la que generó la violación de derechos, probablemente no fue cometida directamente por el Estado, pero contó con lo que se denomina en el sistema interamericano aquiescencia, tolerancia o complicidad. Ese es el lenguaje que predomina en la jurisprudencia de la Corte, como también de la Comisión. Si ustedes revisan el proyecto de resolución de la ONU, creo que coloca ejemplos más concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando se le delega a una persona individual o a una entidad privada, ¿no?, funciones públicas, ¿no?, podría haber un tipo de responsabilidad directa. Cuando una persona actúa bajo órdenes directas del Estado, a pesar de ser un particular, puede vincular directamente al Estado, etcétera, etcétera. Hay otros supuestos interesantes, pero en el sistema interamericano hablamos de aquiescencia, tolerancia o complicidad. ¿Qué es aquiescencia, tolerancia y complicidad? Es un debate, creo yo, todavía no cerrado, ¿no? A mí todavía me genera controversias cuando estamos en un supuesto de aquiescencia y cuando estamos en un supuesto de prevención, pero creo que en líneas generales, en ánimos de poder de tener un punto de partida, diría que la prevención, en los ejemplos que colocamos al inicio, por ejemplo, que un tercero realiza una violación de derechos humanos y el Estado no la previene, no hablamos sencillamente de un conocimiento, un mero conocimiento de un riesgo cierto e inminente con respecto a una posible violación de derechos humanos, y donde el Estado se le puede atribuir por no prevenirlo, porque sabía que iba a ocurrir una violación de derechos humanos, ¿no?, y no tomó ninguna acción para poderla prevenir. Esa es prevención, que la vamos a ver en unos minutos, más tarde al final de la presentación de manera un poco escueta. Y la aquiescencia, tolerancia o complicidad es que el nivel de conocimiento que tenía el Estado, que el nivel, digamos, de conocer, incluso de poder participar mediante sus omisiones, ¿no?, en que se cometa la violación de derechos humanos, es tan fuerte, es tan intenso, es tan escandaloso, si quieren llamarlo así, ¿no?, que no se puede hablar de una responsabilidad indirecta, sino que ya hablamos de una responsabilidad directa. Entonces, se trata de un tema, sobre todo, a mi parecer, de magnitud, ¿no? En un caso nos encontramos frente a un conocimiento sobre un riesgo cierto e inminente, pero digamos, es solamente, no pasa de eso, ¿no? Un conocimiento, y en la que aquiescencia, tolerancia o complicidad es un conocimiento muy claro, muy certero, casi que involucra una participación del Estado en los hechos, a pesar de que no los cometen directamente, que genera, ¿no?, que se le puede atribuir responsabilidad directamente por lo ocurrido. Y ahora voy a citar algunos ejemplos para que capaz esta definición preliminar que acabo de dar quede más clara. Un primer ejemplo que es importante mencionar, creo yo, es la masacre de Mapiripán en Colombia. El caso, la sentencia de la masacre de Mapiripán en Colombia, ¿no? La masacre de Mapiripán es una masacre cometida por actores paramilitares, ¿no? Actores que no vinculaban directamente al Estado, digamos, no eran funcionarios públicos. Pero en esta masacre, lo que la Corte analiza, ¿no?, y si quieren, bueno, ahí lo van a poder leer, pero yo prefiero explicarlo, es que esta masacre ocurre en un territorio que estaba siendo controlado en ese momento por el ejército, ¿no?, y que hubieron suficientes pruebas que demostraban que el Estado permitió que los paramilitares ingresen a Mapiripán, realicen lo que realizaron, las ejecuciones, en fin, la serie de delitos que cometieron, ¿no?, y fueron omisos en esta situación, ¿no? Digamos, toleraron que estos paramilitares realicen estas funciones. La relación entre paramilitarismo y ejército es compleja en Colombia, no soy un experto en el tema, pero digamos, hay distintos informes de la Comisión que hablan entre la relación entre ambos grupos, pero en este caso en particular el énfasis se realiza, ¿no?, en, digamos, el control que tenía el Estado en la zona, ¿no?, y cómo a partir de coordinaciones, de diálogos, ¿no?, entre los integrantes del ejército y el grupo paramilitar, se avaló que cometieran todo lo que cometieron en esta zona, ¿no? Entonces, como pueden ver, el nivel, digamos, de tolerancia es muy alto. No es un mero conocimiento de un riesgo cierto e inminente, sino que es básicamente permitir que ocurra la violación de derechos humanos, ¿no? Ese es el caso de la masacre de Mapiripán. Otro caso importante, este caso no está en la Corte, mejor dicho, está en la Corte, pero aún no tiene sentencia. Es también de Colombia, es el caso de la Unión Patriótica. Este es el informe de fondo, creo que hasta la fecha más largo
de la Comisión Interamericana. Es un caso histórico, ¿no? Es, digamos, el exterminio que ocurrió contra los integrantes de la Unión Patriótica por casi 2 décadas, ¿no? Desde el 89, me parece, hasta el 2000. Otra vez, no soy experto en la situación de Colombia, pero tengo estas nociones preliminares, ¿no? Y cómo, a pesar de que el exterminio, o sea, el ataque de los paramilitares era tan claro hacia la Unión Patriótica, el Estado no solamente no tomó acciones para prevenirlo, sancionarlo, sino que incluso lo que se lee es que respondió a un plan orquestado entre paramilitares y agentes del ejército para poderlo buscar la erradicación de este grupo de tendencia de izquierda, ¿no? Y poder erradicar a todos sus militantes, ¿no? A sus líderes, a sus militantes, generando la muerte, como se dice en el párrafo que está en el PowerPoint, más de 6.000 víctimas. Entonces, en el párrafo 1462, sí, 1462, y todavía tiene más párrafos el informe porque es enorme, la comisión indica, ¿no? Considera que el incumplimiento sostenido del deber de prevención y protección en el presente caso por un periodo de más de 2 décadas y con un saldo de más de 6.000 víctimas, cuando el Estado supo desde el inicio lo que estaba ocurriendo y cada vez se hacía más evidente, va más allá de una omisión constitutiva de responsabilidad indirecta y debe entenderse como una forma de tolerancia y aquiescencia, ¿no? Entonces creo que el informe es muy valioso por distintos puntos, tiene análisis jurídicos bastante interesantes, pero destaco porque creo que permite diferenciar entre lo que es prevención y tolerancia o aquiescencia, ¿no? Es decir, es la magnitud que tiene que ocurrir en la omisión del Estado para que se le atribuya directamente lo ocurrido, sin perjuicio, ¿no?, que en el caso se abordan, digamos, distintos tipos de responsabilidad. Se llega a analizar la directa, cometida directamente por agentes estatales, como también de paramilitares, pero creo que este párrafo es bastante gráfico para poder definir o entender la definición de aquiescencia, tolerancia y complicidad, ¿no? El informe es público porque ya fue sometido a la Corte Interamericana, me parece que el año 2018. Entendería, si la memoria no me falla, que debe ser o analizado este año o el siguiente, ¿no? Y sin duda va a ser un caso histórico por la magnitud de los alegatos, ¿no? Y por la complejidad histórica que tiene. Bien, hemos visto 2 de Colombia hasta ahora. Quiero colocar un tercer ejemplo, ahora referido a Venezuela. Pero bueno, hasta ahí, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que quisieran saber? Buenas tardes. Una pregunta. Sí. Justo iba a pasar ahorita a López Soto, porque ahí me causaba curiosidad. La aquiescencia siempre va a ser responsabilidad directa o solo en el caso de que la aquiescencia sea frente a, o sea, entiendo que frente a casos de gran magnitud, a eso debo entender, por ejemplo, a situaciones donde hayan demasiadas personas cuyos derechos hayan sido violados, ¿verdad? Bueno, ahí, gracias por la pregunta porque me permite precisar. No hablo de la magnitud del daño, hablo de la magnitud del conocimiento. Mejor dicho, el grado de conocimiento era tan elevado, ¿no?, del Estado con respecto a lo que iba a ocurrir, que ya no habla solamente de prevención, sino de aquiescencia, de complicidad, de tolerancia, ¿no? Y el caso de Linda Loaiza López Soto me parece que grafica muy bien, o sea, además de los casos de Colombia, es otra forma de poderlo graficar. Pero cuéntame, ¿había una pregunta más? No, por mi parte está bien. Gracias por aclararme. Dale, vale, gracias. Bien, el caso de Linda López Soto y otros contra Venezuela es un caso de violencia sexual, de hecho de esclavitud sexual según los términos de la Corte, ¿no? Es un caso terrible, es un caso de Linda Loaiza, ¿no?, que básicamente es una persona que fue secuestrada, ¿no?, por un hombre, sometida durante varios meses, semanas, ¿no?, a tratos de violación, de esclavitud sexual, golpes, ¿no? El caso es terrible, ¿no? Pero claro, el caso no es cometido por un agente estatal, ¿no? Digamos, la Corte tiene muchísima jurisprudencia de casos de tortura por violación sexual por actos cometidos por agentes estatales, ¿no?, militares, policías. Este era un caso diferente porque la violación principal, todos estos actos que se cometieron en contra de ella, fueron cometidos por un privado, ¿no? Era una persona que la secuestró, la encerró en su casa, ¿no?, y la tuvo así bastante tiempo. Y lo que se narra en el caso, ¿no?, es que los familiares de ella interpusieron una denuncia, ¿no?, y el Estado, lejos de investigar lo sucedido,
¿no? Lejos de tomar acciones, porque, digamos, se identificó concretamente en la denuncia quién era la persona a la cual se le atribuía la posible responsabilidad de lo ocurrido, el Estado no tomó acciones. Y además no solo no tomó acciones, sino que aparentemente había bueno, no recuerdo si está en los alegatos o en la parte, digamos, resolutiva de la sentencia, o en todo caso para no pecar, digamos, de imprecisión, uno de los alegatos lo que decía es que los integrantes de la policía que recibieron la denuncia le avisaron a esta persona que estaba cometiendo el delito que ya había una denuncia, que iban a entrar y que escape, y el sujeto escapó, ¿no? Entonces, claro, no estamos hablando solamente de la prevención, una mera prevención, no estamos hablando de una complicidad muy grosera, ¿no?, del Estado en lo que le sucedió a esta mujer, ¿no? Entonces ahí la Corte, digamos, otra vez habla sobre la quiesencia, ¿no? Dice, la quiesencia generaría un nivel de responsabilidad más directo que aquel derivado del análisis del riesgo, ¿no? Todo lo que ya hemos conversado. Y el caso es interesante porque establece que conforme a los hechos del caso, se configura un acto de tortura. ¿Por qué es interesante? Porque históricamente, hasta ahora, este es el único caso que es una excepción, ¿no? Pero todos los actos que involucran tortura o calificación de actos como tortura, siempre era tortura cometida por agentes estatales directamente, ¿no? Como les digo, los casos de violencia sexual eran casos cometidos por agentes públicos en conflictos, ¿no? O la policía, digamos, cuando detenía a mujeres, ¿no? Y donde era claro, ¿no?, que el acto de tortura cumplía con este alegado requisito de que tenía que haber una participación directa del Estado para que se configure este tipo, ¿no? En el caso, la Corte, digamos, descarta esa hipótesis, ¿no? Básicamente lo que reafirma es que la tortura solamente para ser atribuida a nivel internacional, solamente requiere 3 elementos. Un acto intencional que cause severos sufrimientos físicos o mentales y que se cometa con determinado fin o propósito, ¿no? Que para efectos, digamos, que la participación directa del Estado, en todo caso el ámbito, la necesidad de la participación del Estado se configura más en el ámbito penal, pero que en el ámbito internacional bastaría demostrar, ¿no?, que el Estado fue aquiescente, tolerante o cómplice por medio, digamos, no de los actores que directamente cometieron la violación, sino, digamos, por órganos de justicia, por fiscales, ¿no?, que su falta de acciones generaron que se cometa la violación, y en base, ¿no?, a esos elementos se puede configurar la tortura a nivel internacional. Este es el primer caso, digamos, que establece esta regla, pero ya valgan verdades, y ahí la cito, ¿no? La sentencia se basa mucho en la observación general número 2 del Comité contra la Tortura, que básicamente establece esta posibilidad de poder atribuir tortura por aquiescencia, ¿no? O por, digamos, por la negligencia en la omisión o tolerancia de los órganos de justicia que estarían, digamos, con la responsabilidad de prevenir lo ocurrido e investigar lo sucedido. Entonces, este es creo que un ejemplo muy, muy interesante para poder ver la aquiescencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Entiendo que no. Así que voy a pasar ya al último ejemplo que tengo sobre este tema para terminar de aclararlo. Y no quería dejar de colocar un ejemplo de Perú, que aún no tiene un informe de fondo, o en todo caso no tiene un examen de méritos, pero creo que me parece interesante para graficar el tema y también por un tema histórico, ¿no? Es el informe de admisibilidad que fue aprobado el año pasado, que habla sobre las autodefensas campesinas en Perú. Como ustedes bien sabrán, ¿no?, en el conflicto armado que tuvo nuestro país, la gran mayoría de violaciones son cometidas, digamos, por Sendero Luminoso, por el MRTA, como también por el Estado, pero creo que este caso muestra, digamos, cómo en determinado momento, producto de una política estatal, se realizaron autodefensas campesinas, y se entrenó, se dotó de armamento, ¿no?, a rondas campesinas en ánimos de que en la lucha subversiva puedan apoyar en zonas rurales, ¿no? Y esta política, claro, depende de la óptica donde sea vista, uno puede hablar a favor o en contra de la misma. Lo cierto es que producto, digamos, de ese entrenamiento que recibieron las rondas campesinas, la creación de estas autodefensas, se generaron también violaciones de derechos humanos, ¿no? Es decir, estas autodefensas, tras recibir entrenamiento y apoyo del Estado, realizaron acciones, digamos, sin coordinación estatal, ¿no?, pero habiendo sido dotados de los medios para ello, y cometieron, pues, desapariciones, asesinatos, ejecuciones, etcétera, etcétera. Y en este informe de admisibilidad básicamente plantea, digamos, la situación ocurrida en Cocro, en Ayacucho, ¿no?, donde, digamos, uno de estos grupos, ¿no?, cometió una violación de derechos humanos. Se alega que a nivel interno no se
analizó la responsabilidad del Estado, o sea, las sentencias o los procesos penales no analizaron correctamente la hipótesis de atribución de responsabilidad internacional al Estado, ¿no? En todo caso omitió analizar, digamos, el rol que había cumplido el Estado con respecto a su participación, o en todo caso apoyo a las autodefensas campesinas, en ánimos de que se configure el delito de desaparición forzada, ¿no? El proceso penal únicamente fue, digamos, por asesinatos, no por otro tipo de delitos, pero omitió analizar, ¿no? O en todo caso descartó la participación estatal, descartó la hipótesis de desaparición forzada, generando que haya una situación de impunidad por lo ocurrido, ¿no? Falta de esclarecimiento de la verdad. Y esperemos nada, este caso, como les digo, está en admisibilidad, va a ir a fondo, veremos cuándo se resuelve, pero me parece que es un ejemplo interesante sobre aquiescencia, tolerancia o complicidad, ¿no? Cómo a partir de una política generada por el Estado, ¿no? Y con pleno conocimiento del Estado genera, ¿no?, que este tipo de organizaciones puedan generar violaciones de derechos humanos, y cómo a partir de la misma se puede analizar la responsabilidad directa del Estado, a pesar de que el acto no es cometido directamente por funcionarios. Sí, creo que eso, al menos en términos de responsabilidad directa, hasta este punto. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, creo que no. Entonces voy a continuar. Bueno, ya hemos visto los tipos de responsabilidad directa, hemos visto la responsabilidad territorial, la tolerancia, aquiescencia, omisión, en los actos ultraviris. Entonces me voy a abocar en esta tercera y última sección a hablar ya, creo que de una manera más rápida, a hablar sobre los tipos de responsabilidad indirecta. Y me voy a abocar a dos, ¿no? Como les dije. La primera es la prevención, que creo que ya transversalmente la hemos conversado un poco, ¿no? Es básicamente esas situaciones donde no hay, digamos, esa magnitud del conocimiento de lo que va a ocurrir, ¿no? Pero sí se presenta una situación de riesgo real inmediato con respecto a una persona o grupo de personas individualizados, ¿no? Y que razonablemente el Estado pudo haber prevenido lo ocurrido, ¿no? Y el caso que cito acá es el caso de González y otras contra México, que es Campo Algodonero, o el caso se llama Campo Algodonero, en lo cual la Corte, digamos, analiza en distintos momentos el nivel de conocimiento que tenía el Estado con respecto a la ola de violencia contra las mujeres en la ciudad de Juárez, en México, ¿no? Básicamente establece una diferencia entre dos momentos, ¿no? Un primer momento donde efectivamente tenía conocimiento de un riesgo general, ¿no?, que había una tasa de violencia alta contra las mujeres en dicho estado, en dicha zona de ese estado. Y luego un segundo momento donde ese conocimiento ya llega a ser un conocimiento individualizado con respecto a la situación de riesgo que tienen personas individualizadas, ¿no? Y es con respecto a ese segundo momento, ¿no?, cuando ya hay una información muy clara con respecto a determinadas personas, que la Corte establece que el Estado incumplió con su deber de prevención, ¿no?, porque había un riesgo real inmediato contra las personas que fueron finalmente ejecutadas, desaparecidas, ¿no? Y el Estado tuvo la posibilidad razonable de poder prevenir o evitar ese riesgo. Otro ejemplo para hablar de prevención, probablemente más actual y que creo que va a abrir una línea jurisprudencial en la Corte, ¿no? Se tratan, digamos, de los casos de falta de fiscalización, de desastres ocurridos por la falta de fiscalización del Estado, ¿no? Y aquí me voy a remitir al informe de fondo 2518, que se llama el caso de la fábrica de fuegos en Brasil. Es un caso, ¿no?, de una fábrica, como bien lo dice el nombre, ahí pueden ver en la imagen. Fue una tragedia que acabó con la vida de 64 personas, ¿no? Una fábrica que funcionaba, si bien no clandestinamente, pero en todo caso con una serie de irregularidades o ilegalidades en su accionar diario, ¿no? Y la Corte lo que dice es que en este tipo de situaciones donde hay esta posibilidad de riesgo con respecto a los trabajadores, producto de la falta de condiciones en el centro laboral, ¿no?, el Estado tiene un deber de prevención a partir, ¿no?, de las obligaciones de regulación, supervisión y fiscalización. Y en el caso de lo que la Comisión analiza, este caso se ha mandado a la Corte, eventualmente la Corte analizará lo sucedido y determinará si es que la Comisión tiene razón o no. Pero la Comisión en este caso estableció que sí, que el Estado había incumplido esas tres obligaciones de regulación, supervisión y fiscalización. Era una fábrica que estaba funcionando irregularmente, que el Estado podía haber prevenido razonablemente este incendio que ocurrió, ¿no? Y creo que también es interesante porque habla un poco ya no solamente en términos de el derecho a la vida, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es decir, que se tiene que evitar
la comisión, ¿no?, de violaciones al derecho al trabajo, ¿no?, a trabajos en situaciones de riesgo, ¿no?, a posibles violaciones que puedan ocurrir producto de ese tipo de situaciones, y que el Estado tiene un deber de prevención particular, ¿no?, a partir de los deberes de regulación, de fiscalización para poder evitar lo sucedido. Me parece que no está... Cuando la Corte habla de un... en caso de, por ejemplo, ahí se podría referir a algo así, pero cuando pide un riesgo específico tendría que ser un lugar precisamente determinado, por ejemplo, una planta de algo como en este caso, ¿no? O sea, ¿cuál es el parámetro para determinar cuándo es algo de prevención general? O sea, ¿cuál es ese parámetro para distinguir esos niveles, ¿no? No sé si se me entiende. Sí, al inicio se escuchó cortado, pero si me corriges, creo que la pregunta es ¿cuándo se produce la prevención específica? O sea, ¿cuándo se le puede atribuir responsabilidad al Estado por prevención específica y que no solamente sea una prevención general? ¿Te refieres a eso, no? Claro, ¿cómo puedo saber de que algo es muy general por el espacio, o sea, por el territorio o cómo? Mira, no hay, digamos, ¿cómo decirlo? Una regla así 100% clara, pero si me preguntases a mí, yo creo que va mucho por el tema de que, digamos, no hable solamente de un riesgo contra un número indeterminado de personas, ¿no? Digamos, lo que pueda ocurrir los próximos días en determinada ciudad o en determinado pueblo, ¿no? Sino que, digamos, que diga, ¿no? Las personas A, B, C, D y J, ¿no?, que se encuentran en tal localidad, tienen un riesgo cierto inminente porque han sufrido amenazas de A, B, C y D, ¿no?, porque está tal lugar que puede ser que está siendo nocivo a la salud y que ya ha habido determinada situación de afectación a la salud por un desastre, ¿no? Entonces, digamos, tiene que ver mucho con el nivel de información, ¿no?, de que la violación de derechos humanos pueda ocurrir, ¿no?, y la individualización de quiénes serían las víctimas de esa violación. En el caso de Campo Algodonero, el debate era que, claro, en un primer momento, o sea, no deja de ser criticable, ¿eh? O sea, solamente estoy exponiendo la lógica de la Corte, pero uno podría bien criticar la rigurosidad del estándar de prevención que establece en el caso. La diferencia entre dos momentos es que en un primero tenía conocimiento de una situación, digamos, de violencia generalizada en la ciudad de Juárez contra las mujeres, pero en un segundo momento ya tenía, digamos, casos de, me parece que eran 3 o 4 mujeres, si la memoria no me falla, que estaban, digamos, con amenazas, con situaciones de riesgo muy concretas, ¿no? Y es ahí donde establece que hay un nivel que el Estado falla en su nivel de prevención. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Otra preguntita más que me sale. Sí, claro. Pero el conocimiento por parte del Estado, por ejemplo, puede ser de repente a través de, por ejemplo, un informe, digamos, un informe periodístico o de que está sucediendo algo precisamente, digamos, en una fábrica, o también puede salir de, por ejemplo, una información de una encuestadora o algo, por ejemplo, que el INEI informe que precisamente hay un digamos, una chacra, algo así, algo de trabajo, y que el INEI informe que en ese lugar están ocurriendo cosas malas. ¿Esas dos son formas de que el Estado tome un conocimiento o es demasiado amplio esa forma de tomar conocimiento? Más que de quién hace la investigación, porque puede ser un reportaje periodístico, puede ser el INEI, puede ser cualquier tipo de... No tiene que ser necesariamente una denuncia. Creo que más bien va al nivel de la precisión de la información, ¿no? Creería que una encuesta del INEI, como es más genérica, ¿no?, justamente por el objetivo de los informes que saca, probablemente un reportaje periodístico, ¿no?, de difusión nacional, ¿no?, que bueno, que todos seguramente se nos pasa los fines de semana, de una situación concreta a un grupo de personas, sí, podría tomarse como que ya se alertó o ya es de conocimiento público para toda la sociedad y por ende debiese ser del Estado, de una situación de riesgo, no sé, pues de alguna persona que está sufriendo, está siendo amenazada por temas de género, ¿no?, o que está sufriendo, digamos, alguna amenaza por algún tipo de actividad empresarial. Entonces, más que de cuál es la fuente, es el nivel de información que proporciona la fuente a fin de poder determinar, ¿no?, el estándar, para poder establecer el estándar de riesgo, creería yo, ¿no? O al menos en mi lectura de la jurisprudencia.
Sí, eso. ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno, y en términos de prevención, creo que se me escapó la diapositiva, no me sale, pero también quiero comentarles que, no sé ustedes, pero este caso de la fábrica de fuego a mí me recuerda mucho a la tragedia de Mesa Redonda, ¿no? Si se acordarán, pues esa tragedia ocurrido en una Navidad allá por los 90, si la memoria no me falla, eh, que terminó con el fallecimiento de muchas personas. La tragedia de Mesa Redonda está en la comisión, ya tiene un informe de admisibilidad público, eh, va a pasarse a fondo, ¿no? Y básicamente los alegatos son muy parecidos a este caso de fábrica de fuegos, ¿no? Había, digamos, este mercado, ¿no? En el cual se comercializaba, pues, fuegos artificiales, ¿no? De una manera irregular, donde la municipalidad o había habilitado o a sabiendas de que estaba ocurriendo todo esto, no tomó las medidas para poder, digamos, prevenir que ocurra lo que ocurrió, ¿no? Y ahí hablamos, pues, también de un estándar de prevención. El caso también te involucra, digamos, la falta de esclarecimiento de lo ocurrido con respecto a las personas que fallecieron, que se calcinaron sus cuerpos en esa tragedia, ¿no? Pero creo que ese caso de Mesa Redonda va a ser también uno de estos nuevos casos, digamos, por lástima, ¿no? De estos casos en los cuales se comienza a analizar la responsabilidad del Estado por actividades empresariales, ¿no? Actividades en mercados, ¿no? Actividades de riesgo que no son directamente realizadas por el Estado, pero que cuentan con su aval o con su conocimiento de que están ocurriendo y que las tragedias de ahí pueden ser imputables al Estado, ¿no? Si eventualmente luego no se sanciona, no se repara, etcétera, etcétera. Sí, hay una consulta del círculo. Y de Alexander. Cuéntame. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro. Buenas tardes, sí, se escucha. Sí. Vale, sí, te escucho. Ya. Mi consulta era sobre, mencionó sobre la prevención en la responsabilidad indirecta. Me quedan dudas, y también esta, digamos, esa legada en la responsabilidad directa. O sea, entiendo que en la responsabilidad directa son los mismos órganos o autoridades del Estado, pero, o sea, también hay un deber de prevención. O sea, pongámonos en el supuesto de que, no sé, se tenga como conocimiento por medios de informes o actividad periodística que los policías, por ejemplo, están actuando de una manera discriminatoria. Entonces, también hay un deber de prevención también en la responsabilidad directa. Disculpe, eso no me quedó claro. Claro, no, digamos, sí puede ocurrir ese tipo de supuestos, pero claro, ahí, digamos, el caso tendría más elementos que solamente la responsabilidad indirecta. Lo que refiero es, claro, si me dices que hay policías que están cometiendo actos de discriminación contra personas, ahí de por sí ya hay un acto de responsabilidad directa. Pero en efecto, ¿no? El Estado también podría ser, digamos, juzgado por la falta, creo que el lenguaje de la Corte no es por la falta de prevención, ¿no? Porque son autoridades estatales, ¿no? Sino por la falta, digamos, de regulación, de fiscalización, de toma de medidas, ¿no? Digamos, el lenguaje que utiliza la Corte cuando habla de prevención o con respecto a autoridades estatales, por actos cometidos por autoridades estatales, cambia un poco, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? La prevención del riesgo que yo tengo por actos de un tercero, ¿no? Un grupo criminal, una banda delictiva, que el conocimiento que yo debería tener y las acciones que yo debería tomar por cosas que ocurren en el seno de mi jurisdicción, digamos, en el seno de mis instituciones. ¿Me explico? Entonces, sí, se puede hablar de una lógica de prevención, pero creo que la lógica de prevención por actos estatales tiene un matiz distinto, ¿no? Que, por ejemplo, podríamos hablar también, por ejemplo, en lo que ocurre en los hospitales, ¿no? En los centros militares, ¿no? En los centros militares donde ocurren una serie de violaciones de derechos humanos contra los cadetes por estas prácticas inhumanas que a veces realizan, ¿no? Hablaríamos probablemente en un nivel mucho más fuerte, ¿no? De regulación, de supervisación, de fiscalización. El lenguaje no sería, digamos, tan débil en términos de prevención, sino que acarrearía otro tipo, digo, de medidas para poder prevenir lo ocurrido, ¿no? Porque no se puede, digamos, el Estado desligar del conocimiento con respecto a lo que ocurre en esas instituciones. No sé si te respondí. Hola. Vale, gracias. Había una pregunta más de Alexander. Doctor Adrián, buenas tardes. Yo tenía una pregunta para que me quede un poquito más claro de repente. No sé si es que hay un informe a la comisión, pero este caso que también podría yo, o lo comparo, ¿no? Algo homólogo a lo de prevención que usted explica, podría ser el caso que sucedió acá en Perú
de estos jóvenes que murieron en un incendio bajo este trabajo parece de esclavitud, encerrados, no sé si se recordará, Sí. creo que fue, ajá, exacto. Mi pregunta a veces es que también podría considerarse como prevención, teniendo en cuenta que bajo mi lectura tiene como que una gran responsabilidad de fiscalización el Estado, o podría considerarse también como una responsabilidad directa, ¿no? O indirecta, no sé, ahí ¿cómo me podría explicar un poquito más sobre eso? Claro. Te explico con gusto, solamente que aquí viene la parte odiosa de mi parte, que no puedo, digamos, hablar de situaciones concretas. O sea, no me puedo referir concretamente a ese caso específico con todas sus especificidades, porque estaría prejuzgando. Pero sí te puedo, digamos, responder, porque mi trabajo tiene que ver con peticiones y casos, pero sí, digamos, puedo hablar un poco en términos generales, ¿no? De cómo se podrían analizar este tipo de situaciones. Claro, digamos, en casos en los cuales, digamos, se pueda constatar o se pueda probar o podría haber un supuesto, odio usar este lenguaje, pero lo tengo que hacer, se podría probar un supuesto, digamos, de trabajo esclavo que pasaba bajo conocimiento del Estado o que el Estado debió tener conocimiento a partir de actividades de fiscalización y regulación que tiene la obligación de realizar, sí, podríamos estar ante una situación de falta de prevención, ¿no? Y hablo de esta manera genérica por la razón que les explico. Sin duda, casos que tengan estas características, ¿no? Pueden ser, digamos, pueden vincular al Estado por estas razones. Gracias, No sé, doctor. no sé si te respondí o si tienes alguna duda más concreta. No, sí, es que a lo que mi pregunta iba más era un poquito a que como que me queda lo que usted comenta, ¿no? El grado de conocimiento que tiene el Estado, ¿no? Aunque en este caso estamos hablando un poquito abstracto, ¿no? Porque como que, como que ese caso no está muy trabajado, o no está muy investigado, ¿no? Pero qué tanto el grado de conocimiento, de fiscalización o regulación del Estado tiene que ver con prevención, pero y se queda solamente en responsabilidad indirecta siempre, o ya podría pasar a una responsabilidad directa. Dale, ya te entiendo. Claro, en principio, digamos, pongamos los ejemplos, ¿no? De prácticas, digamos, de privados, ¿no? Que básicamente la que realizan con respecto a sus trabajadores termina siendo trabajo esclavo, ¿no? Trabajos ya sea irregulares o regulares, ¿no? Entonces, en principio, claro, en un primer nivel de análisis, este tipo de actuaciones podrían involucrar la omisión del Estado en prevenir lo ocurrido si es que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Si el Estado tenía un conocimiento muy fuerte, o sea, digamos, habían policías que resguardaban el negocio, que estaban ahí, que sabían lo que ocurría, que permitieron que, o sea, que realizaron una serie de actos para que todo esto ocurriera, incluso podrías hablar de responsabilidad directa por aquiescencia, ¿no? Si es que había digamos, una autoridad laboral que había acudido a este sitio, había constatado las violaciones y a pesar de eso, por un acto irregular no toma medidas para poder, sancionar lo ocurrido, podrías incluso hablar de aquiescencia, ¿no? En un primer nivel hablas de prevención, ¿no? Si el Estado tenía conocimiento de ese riesgo cierto inminente contra estas personas a partir de las actividades de fiscalización. En un segundo podrías hablar de aquiescencia según el nivel de participación que puede haber de la policía o otros agentes, pero sin perjuicio de estos dos niveles de análisis, si finalmente ocurre una tragedia, ¿no? Y una tragedia que involucra el fallecimiento de personas, aparece un tercer nivel, ¿no? De responsabilidad indirecta en caso no se compruebe la aquiescencia o tolerancia del Estado, que es el deber de investigar, ¿no? Del deber de investigar y sancionar a los responsables. En ese caso, lo que correspondería es, claro, que el Estado investigue lo ocurrido, las causas de lo ocurrido, y que sancione a los responsables penalmente. Si el caso no avanza o queda en impunidad, el caso podría judicializarse a nivel internacional, ¿no? Por la falta, digamos, de respuesta de sus órganos de justicia. Entonces, yo creo que dividiría el análisis en esos tres niveles. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, gracias, doctor. Ahora sí me quedó más claro. Listo. Gracias por la pregunta. No sé, es un ejemplo muy bueno. Por lástima, creo que es un ejemplo que también ocurre muchas veces en varios países de Latinoamérica y sin que creería que probablemente eventualmente habrá algún caso sobre esta materia a fin de poder establecerlo. No porque desea que ocurran, sino porque sería bueno en ánimos de establecer, digamos, lineamientos para que situaciones así no vuelvan a ocurrir.
Bien, hasta ahí con prevención. Como les dije, les mencioné la tragedia de Mesa Redonda, que es un caso de admisibilidad, que lo pueden leer. Es un caso histórico para Perú, para mi gusto, y creo que eventualmente la sentencia también va a generar importantes estándares, un importante esclarecimiento de la verdad, ¿no? Hay una pregunta más de Jacqueline. Profesor, una consulta. ¿Una diferencia entre ambas responsabilidades directa e indirecta se podría comparar a lo en derecho penal? Se menciona como conoce o debía conocer, presumir. Creo que creo que no. Yo personalmente, digamos, soy, ¿cómo decirlo? En el sistema interamericano somos muy reacios en utilizar las categorías del derecho penal para poder subsumir los supuestos que vemos, ¿no? Porque el derecho penal tiene un análisis probatorio diferente, se busca analizar con más minuciosidad la actividad de la persona que está siendo procesada, ¿no? Pero si tuviese que diferenciar entre responsabilidad directa e indirecta, creo que más bien es como digo, directa es la actuación directa del agente estatal en funciones, ¿no? Indirecta es sencillamente que la acción principal, la violación de derechos humanos, se cometió por la falta de prevención, ¿no? Como, capaz como dices, ¿no? Como conocía o debía conocer del acto ilícito, pero no lo hice, pero conocía y no investigué, ¿no? Y la responsabilidad es que yo lo cometí, ¿no? Y hay este supuesto híbrido que hemos conversado, que es la quiesencia, ¿no? Que es que no lo cometí, ¿no? Pero fui cómplice, ¿no? Que ahí capaz sí el término en derecho penal podría ser más exacto, ¿no? Como fui cómplice por mi nivel de conocimiento, por mi nivel de dolo, no por lo que ha ocurrido. Entonces, capaz por ese lado sí podrías asimilarlo. Solamente como te digo, a veces somos un poco reacios a juntar los lenguajes para evitar confusiones, pero probablemente en este caso sí, como bien dices, puede ser preciso. No sé si quedó claro. Perfecto, gracias. Bien, entonces, Preguntita. sí. Disculpe. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay alguna diferencia cuando, por ejemplo, sucede por ejemplo, una violación de derechos humanos por particulares en una empresa, pero justo esta empresa tiene un contrato con el Estado? Sí, yo creo que los hechos fácticos variarían, ¿no? La comisión sacó el año pasado un informe, es el informe de empresas y derechos humanos, ¿no? Donde habla un poco sobre el rol del Estado de regular, ¿no? Las actividades empresariales y la manera como se puede atribuir responsabilidad en base a las acciones que toma o no toma. No, pero sí, yo creo que también hay algunos supuestos en la jurisprudencia, el caso Jiménez López contra Brasil, que es el caso, digamos, de un hospital psiquiátrico contra una persona con discapacidad, no el caso Cuscus Pivaral, digamos, donde creo que en materia de salud se ha analizado mucho que si era una empresa, una clínica privada, un hospital público quien cometió la violación, ¿no? Y el nivel de conocimiento que pudo tener el Estado, el nivel de conexión que tenían. Creo que también una lógica similar es aplicable a las empresas, ¿no? Es sin duda un factor a tomar en cuenta en ánimos del conocimiento que tenía, en si toleró o omitió lo ocurrido, hasta dónde tenía un deber de regulación. Creo que sí, sería un dato importante a tomar en cuenta, sin duda. De nada. Bien, entonces vamos a la última sección, que ya solamente es hablar del último supuesto de responsabilidad indirecta, ¿no? Que son los casos, digamos, de falta de investigación, ¿no? La resolución de la ONU, como les digo, habla que todos los integrantes del Estado pueden vincularlo a nivel internacional, digamos, específicamente habla del Poder Judicial o de quienes ejercen funciones jurisdiccionales, ¿no? Y en el caso Velázquez Rodríguez, ¿no? Tiene una frase que es importante, que es un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulta imputable directamente a un Estado por ser obra de un particular o por haber cientificado, digamos, mejor dicho, que se puede atribuir responsabilidad al Estado por no haber investigado los hechos cometidos por un particular, ¿no? Y un caso que creo que es interesante, no lo tengo en el PowerPoint, pero lo tengo en la cabeza, es el caso Acosta y otros contra Nicaragua. Es un caso no tan lejano, creo que es del 2017 o 2018. Es el caso de una defensora de derechos humanos, de pueblos indígenas y medioambientales, que es asesinada
¿no? Y se presume que fue asesinada, ¿no? Producto de las críticas que tenía con respecto a una empresa extractiva. Empresa extractiva, creo que era una empresa, no recuerdo si era extractiva, y el Estado investiga lo ocurrido y finalmente sanciona a los autores materiales del asesinato, pero no realiza una línea de investigación para poder ver si hubieron autores intelectuales que estuviesen ligados al manejo de esta empresa frente a la cual la persona estaba protestando, ¿no? Y el caso llega a la comisión justamente por esa impunidad, ¿no? Por esa falta de esclarecimiento de la verdad, porque no se siguió una línea de investigación, a pesar de todas las pruebas que habían de que esta persona había sido asesinada por sus actividades en defensa de los derechos humanos y por una acción orquestada desde arriba de esta empresa privada. El Estado no realizó las líneas de investigación adecuadas para poder sancionar a los responsables, ¿no? Entonces creo que es un buen caso en el cual podemos hablar de responsabilidad indirecta, ¿no? Porque el Estado no es que cometió el asesinato, no es ni siquiera que fue cómplice en la operación que derivó en esa situación, pero sí tiene una responsabilidad indirecta por no haber investigado y sancionado a los responsables. Y es una situación que es aplicable a muchas realidades en nuestro país, ¿no? Pensar pues en los defensores de derechos humanos que son amenazados por empresas extractivas, ¿no? Por empresas privadas o por actores privados, ¿no? Y donde el Estado no solo, o no investiga, o habiendo investigado no realiza las líneas de investigación adecuadas para poder esclarecer la verdad, ¿no? De hechos tan graves. Entonces, eso me parece que también son buenos ejemplos para poder hablar de responsabilidad indirecta por falta de investigación. Y habiendo dicho eso, hasta aquí quedaría al menos mi presentación. No sin antes, digamos, agradecerles mucho por su tiempo, por las preguntas, han hecho que sea un espacio simpático. Y nada, espero a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren que conversemos algún tema en particular, algo que no haya quedado claro, alguna duda. Creo que no. Doctor, tengo una consulta adicional que iba respecto a la obligación del Estado de fiscalizar, por ejemplo, el accionar de las empresas y más aún si ha suscrito algún tipo de contrato, algún tipo de convenio con las mismas. ¿Hasta dónde debería llegar ese deber de fiscalización? Y si es que usted podría profundizar un poco más al respecto. Gracias. Bueno, esa pregunta luego yo te profesor una consulta, un caso en que se pueda tratar responsabilidad directa, sea el caso Utopía en Perú. A ver, respondo a esta última. Como les dije, por lástima no puedo realizar afirmaciones sobre casos concretos, aunque me encantaría. Pero otra vez, no, como les dije, si hay, digamos, así sean, digamos, acciones de actores privados, ¿no? Si había, digamos, conocimiento del Estado, debió haber conocido de una situación de riesgo producto de una actividad empresarial, sí, podríamos hablar de falta de prevención, ¿no? Por la omisión, digamos, porque, no sé, pues usualmente estos locales, ¿no? Tienen que acudir a una municipalidad o a un órgano del Estado para poder abrir, ¿no? Para poder realizar las funciones que realizan. Si en esas actividades el Estado, a sabiendas de que está abriendo un local que no cuenta con las, digamos, adecuadas medidas de seguridad para poder realizar las funciones que realiza, ¿no? O a pesar de que capaz las puede cumplir en un primer momento, pero no fiscaliza lo ocurrido, ¿no? Y hay cerro probatorio, sí, uno podría hablar, ¿no? De falta de prevención. Yo creo que son los nuevos supuestos que van a irse presentando en la comisión, en la corte y a nivel internacional sobre casos de prevención. Entonces, yo creo que es una línea nueva de análisis que va a comenzar a surgir y ejemplo de ello son los casos que les mencioné. Y sobre la pregunta que hizo Bianca, sobre hasta dónde llega ese nivel estatal, yo creo que la única distinción que hasta ahora hay clara en la jurisprudencia es, digamos, por ejemplo, en los casos que son servicios públicos, ¿no? En todo caso de prestaciones que forman parte, digamos, del quehacer diario del Estado, salud, seguridad, educación, ¿no? Piensen, digamos, en estos que podríamos llamarles laxamente servicios públicos, ¿no? El nivel de regulación, fiscalización es muy evidente, no es muy fuerte. Y yo creo que, y en esos casos es claro que hay un deber fuerte de prevención cuando puede haber actores privados, o en todo caso de aquiescencia, tolerancia, cuando ocurran, digamos, a un nivel más íntimo del Estado, a un nivel más
profundo del Estado. Y creo que más bien el gris, ¿no? Y el gris que presenta la jurisprudencia son con aquellos servicios que capaz, o aquellas prestaciones que no forman parte de un servicio público. Piensen pues en el caso de fábrica de fuegos, ¿no? No es que la apertura de un mercado forme parte de un servicio público del Estado, ¿no? Piensen pues en el caso de mesa redonda, ¿no? Donde hay actividades irregulares, ¿no? Hay actividades que no están cumpliendo con los lineamientos de seguridad o salubridad, ¿no? A sabiendas, y el Estado sabe de eso, ¿no? A partir de los permisos que brindó, a partir de las posibilidades que otorgó para que esto siga ocurriendo, ¿no? Yo creo que este segundo supuesto, ¿no? Es el, por así decirlo, el nuevo, ¿no? El campo nuevo que se está abriendo en la jurisprudencia y donde estamos hablando de los criterios de regulación, fiscalización, en términos de prevención, pero donde aún está por definirse, ¿no? Cuáles, digamos, serían los criterios específicos o cuáles serían las acciones que tiene que tomar ese tipo, qué tipo de acciones tiene que tomar el Estado para poder evitar lo sucedido, para poder regularlo, para poder fiscalizarlo, etcétera, etcétera. Creo que haría esa distinción entre los servicios que son públicos y los servicios que no son públicos. En los servicios públicos ya hay jurisprudencia en nuestros casos de salud, de educación, sobre que el Estado tiene un rol fuerte para poder, digamos, realizar esas obligaciones, mientras que la línea que se comienza a abrir es esta de mercados, actores privados, empresas privadas, ¿no? Donde creo que el debate va a ser justamente el que tú planteas, ¿no? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto tiene que ser? ¿No? ¿Qué tipo de características tiene que tener? ¿Y qué tipo de fallas tienen que ocurrir en caso se busque atribuir la responsabilidad del Estado? Probablemente mucho tenga que hablar del derecho administrativo, ¿no? El derecho constitucional, el derecho administrativo, en términos, digamos, de cómo se gestionan este tipo de acciones y cuándo se vincula la responsabilidad administrativa del Estado. Creo que, a pesar de que son áreas diferentes, creo que en ese punto en concreto podrían haber puntos de conversión con respecto a los criterios que se utilizan, ¿no? Para poder establecer la responsabilidad estatal. Sí, creo que eso. Perdón que no sea, digamos, tan más enfático, pero creo que sobre todo porque, como les digo, es un área nueva, ¿no? Que no, todavía no hay respuestas tan claras, sino que es algo que se está comenzando a vislumbrar y donde sin duda quienes quieran investigarlo, que quieran proponer o que quieran analizarlo, se los recomiendo como un campo de análisis interesante, ¿no? Y que sin duda van a generar un buen aporte en términos de poder esclarecer las obligaciones que hay sobre la materia. No sé si hay alguna duda más. Creo que con eso, con esas dos últimas preguntas cerramos. No, tengo una duda. Muchas Buenas gracias. tardes. Ah, Buenas sí, tardes, Pamela, adelante. profesor. Sí, una consulta, una última consulta. Hola, ¿cómo estás? Respecto a la responsabilidad internacional para declarar a un Estado cuando un Estado se encuentra en un estado de excepción, como por ejemplo de emergencia y cuestiones así, ¿va a ser bajo los mismos presupuestos que nos estaba estableciendo o hay un presupuesto adicional? No, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que no. Creo que hay algunos casos en la jurisprudencia, en los casos de Venezuela, en el contexto en el cual, digamos, en uno de los tantos momentos de Chávez en el poder, creo que también con Ecuador, digamos, pues estoy hablando de contextos en los cuales no hay un conflicto armado, ¿no? Donde hay otra particularidad. Creo que en esos casos, ¿no? En los casos de estados de excepción, se analiza bastante, digamos, el control, bueno, como en un estado de excepción hay la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan tomar el control del ámbito interno en determinadas zonas, ¿no? Creo que en esos casos hay un análisis más sesudo de la Corte sobre el control, ¿no? O el nivel, digamos, de responsabilidad que tenían los agentes estatales en determinadas zonas, ¿no? Y eso sin duda influye en el análisis al momento de poder establecer la responsabilidad del Estado en caso haya una violación de derechos humanos. Sí, que creo que lo primero que se me viene a la cabeza es Venezuela, sobre todo estoy segurísimo que ahí hay algo. No sé si en Ríos o en Perú o en el marco de las protestas. Y en Ecuador creo que también podría haber. Sí, y iría un poco por esa lógica, ¿no? Digamos, eh, el grado de control que cogen las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones. Hay una pregunta más. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Tengo una consulta.
por ejemplo, en todos los casos que nos ha mencionado sobre responsabilidad directa o indirecta, me queda la duda si hay alguna exclusión que pueda brindar de argumento el Estado, como creo que se llama exclusión de ilicitud, no estoy tan segura, o siempre va a ser responsable o hay alguna excusa o exclusión de responsabilidad. Gracias. ¿Me das un poquito más de detalles sobre la idea esta de exclusión de ilicitud? Sí, o sea, en todos los casos que nos ha dicho de responsabilidad directa e indirecta, pero me preguntaba si el Estado puede dar una causal de exclusión de responsabilidad, o no estoy segura si se llama exclusión de ilicitud, cuando, por ejemplo, pueda alegar de que no es responsable o siempre, siempre, por ejemplo, va a ser responsable en esto directo o indirectamente, ¿no? Por ejemplo, como preguntó la compañera, ¿no? O sea, si el Estado puede alegar una exclusión de responsabilidad en caso, por ejemplo, de estado de excepción, en pandemia. ¿Cómo se manejan estas causales de exclusión de responsabilidad? En tanto en la responsabilidad directa o indirecta. Claro. Sí, no, como le decía, también creo que más bien los casos de estado de emergencia, curiosamente, refuerzan más el vínculo del Estado con las acciones, ¿no? Pero justamente si el Estado está tomando el control, determinado órgano, el Estado está tomando el control de determinada zona, ahí la vinculación es mucho más fuerte. ¿Qué excepciones podría interponer el Estado, ¿no? Yo diría que, claro, finalmente el deber de regulación, de fiscalización, de prevención, es un deber de medios, ojo, capaz eso no es un poco absolutista, pero no deja de ser un nivel de medios. Es decir, que el simple resultado de una violación de derechos humanos no acarrea la responsabilidad del Estado, si el Estado demuestra que tomó todas las acciones diligentes, ¿no?, para poder prevenir lo ocurrido. ¿No? Digamos, parte de un primer nivel de análisis, que es que uno, digamos, podría probar que no tenía forma de conocer lo ocurrido, que no tuvo conocimiento, ¿no? Si tuvo conocimiento de lo ocurrido, debió haber tenido, hay un segundo debate, ¿no? Que es que pude razonablemente haber realizado algo si estoy a 10 minutos de que se cometa un atentado, ¿no? O alguna situación, digamos, de violación de derechos humanos. Razonablemente el Estado pudo haberlo prevenido, probablemente podría alegar que no, ¿no? Que a pesar de que ocurrió tal situación, no la pudo haber prevenido. Entonces creo que en términos de poder evitar, digamos, hablando de responsabilidad indirecta, ¿no? En responsabilidad indirecta para evitar una sentencia a nivel internacional, creo que hablaría mucho del tema de el deber de medios, ¿no? Demostrar que tomó todas las acciones diligentes, que hizo todos los esfuerzos para poder evitar lo ocurrido, pero que sin embargo ocurrió por situaciones ajenas a su propia diligencia, ¿no? Entonces creo que ahí ese sería un primer nivel de análisis. Y en casos de violaciones directas, claro, ahí es más complicado, ¿no? Porque es el propio Estado el que ha cometido la violación. Entonces, ahí solamente lo que correspondería es que, a pesar de que ocurrió la violación a manos de agentes estatales, si el Estado cumple con su obligación de investigar, reparar y sancionar a los responsables, el caso ya, digamos, no tiene contenido a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, en términos de responsabilidad directa, la forma en la cual el Estado puede evitarse una condena internacional, ¿no? Porque, digamos, el solo hecho que haya ocurrido la violación a manos de agentes estatales no necesariamente va a implicar que se active la jurisdicción internacional, solamente se activará si es que efectivamente no se sanciona, repara, investiga, sanciona y repara lo ocurrido. Si eso sucedió, a pesar de que la violación haya sido cometida por un agente estatal, se entiende que hay un principio de complementariedad donde el Estado ya resolvió la situación y el sistema interamericano no tiene por qué meterse. Entonces yo creo que esos son los dos contraargumentos o las dos formas de poder darle insumos a los estados para poder evitar una condena en forma indirecta como en forma directa. No sé si fui claro o si tienes alguna pregunta más exacta. Dime. Sí, muchas gracias. Sí, claro, en esta misma línea quería preguntar, como usted mencionó, ¿no? Sí, también, ¿qué pasaría en el transcurso de que se está elevando la petición a la Corte y el Estado efectivamente, por ejemplo, ¿no? Un caso de libertad, o sea, digamos, condena en personas privadas de la libertad, ¿no? O sea, si ya el proceso está yendo a la Corte, pero en ese transcurso el Estado sí libera a la persona. Igual se podría llevar a la Corte porque, digamos, solamente ha liberado, pero, digamos, no ha reparado el daño o también los demás derechos afectados, ¿no? ¿Qué pasaría en esas circunstancias? Muchas gracias. Gracias. Sí, yo creo que la jurisprudencia en ese tema concreto ha habido una variación.
no es por hacerme cherry, yo tengo un artículo justamente que aborda esa situación, que se llama Entre la complementariedad y la subsidiariedad, que analiza ese tipo de situaciones, ¿no? Donde mientras el caso está en trámite, ¿qué pasa si el Estado terminó de investigar, reparar o sancionar a los responsables? Y en ese artículo analiza un poco el cambio de la Corte del caso Gómez Paquiauri de Perú, ¿no? Donde el lenguaje que utiliza la Corte es muy duro, ¿no? Donde a pesar, digamos, que se terminó de investigar lo sucedido, la argumentación que dice es que finalmente, si se cometió la violación, el Estado igualmente es responsable y corresponde que la Corte analice lo sucedido, y hace un giro, ¿no? Y digamos, ese es un primer precedente. Y luego creo que hay un giro en el caso Tarazona Rieta contra Perú, es un caso de una ejecución extrajudicial, o en todo caso un uso indebido de la fuerza por parte de agentes públicos. La petición fue enviada a la comisión cuando el caso aún no había sancionado a los responsables, y cuando llega a la Corte, ¿no? Cuando llega a la Corte Interamericana, el caso ya había indemnizado a las víctimas, ya había sancionado a los responsables, entre otras acciones que ya había tomado. Entonces, si lees el caso, la Corte dice, ¿no? Que en aplicación al principio de complementariedad, el Estado ya resolvió los hechos controvertidos, con lo cual no corresponde analizar la violación de los derechos alegados. Al final, digamos, declara la violación por plazo razonable u otros derechos que, digamos, el Estado no terminó de demostrar que ya había reparado la situación. Pero creo que hace ese giro en base al principio de complementariedad para decir que, a pesar de que ocurrió la violación a manos del agente estatal, ¿no? Hubo una reparación, hubo una sanción, hubo una investigación, un esclarecimiento de la verdad, ¿no? Y que en aplicación del principio de complementariedad no corresponde analizar los alegatos, ¿no? Y eso habría abierto una línea jurisprudencial, o en todo caso ha establecido criterios que ahora creo que son los nuevos puntos de debate, ¿no? Yo creo que ya a veces los estados llegan a la Corte Interamericana indicando las acciones que ya tomaron y buscan pedir que se aplique el principio de complementariedad, y la Comisión sí ha sido muy reacia, y creo que correctamente, en indicar que mientras, o sea, no basta solamente que se hayan sancionado, ¿no? Sino que se tiene que haber investigado, sancionado y reparado. Si no hay uno de esos tres elementos, no, en todo caso, si no hay reparación y hay sanción, o hay reparación pero no hay sanción, si no hay todos estos componentes de la reparación integral, no se puede aplicar el principio de complementariedad, ¿no? Sino que el caso, la Corte aún mantiene, digamos, su competencia, bueno, la posibilidad de poder analizar los hechos de fondo. Y en lógica, digamos, de complementariedad también la aplicamos en la comisión, en los informes de admisibilidad o de fondo. Llegan peticiones, pasan por un estudio inicial, y podría ser que en el plazo hasta que llega la oportunidad de la admisibilidad, porque pasan años, el asunto ya se haya resuelto. Y de haberse resuelto, pues no corresponde que se admita, o en todo caso, si en esa etapa de fondo, corresponde que la comisión constate que los hechos ya fueron resueltos. Y creo que es un buen sistema, ¿no? Creo que busca que el Estado tome acciones prontamente para solucionar en el menor tiempo posible en favor del interés de las víctimas, ¿no? La reparación a las violaciones que han sufrido. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, profesor, una consulta. Pasa que siempre los estados le dicen que deben estar sus derechos cumplir conforme a la progresividad, ¿no? ¿Qué pasa si el estado retrocede en esto? Toma una medida de, no sé, un decreto legislativo mediante el cual favorece, no sé, a la población LGTB, y luego pasan días nada más dentro del mismo mes y los perjudica, al contrario. ¿Se podría hablar de una regresividad y bajo esto una responsabilidad, o sería ya estar alargándolo? No sé. No, sí, sin duda. A ver, vamos, sí, o sea, la fase sería así, pero vamos por parte para poderlo desarrollar. Cuando usualmente o tradicionalmente, cuando se habla de regresividad y progresividad, siempre lo hemos asociado a derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Probablemente porque el tratado, digamos, en el artículo 26 utiliza específicamente el término, y también la Convención para los Derechos Sociales de la ONU. Pero si en verdad nos creemos, y honestamente lo creo, que no existe una diferencia entre derechos, que más bien responde a un análisis político sobre el rol que tienen que tener los estados en una sociedad, y que ambos derechos, digamos, son igualmente justiciables, son igualmente exigibles, ¿no? Y son interdependientes, la llamada progresividad no solamente debería ser aplicada a los derechos sociales, económicos y culturales, sino también a los derechos civiles, ¿no? Entonces, digamos, y con esto me refiero a que si una ley, una política, una acción del Estado establece una protección de derechos nivel A, sea el derecho que sea, y toma una acción que baja esa protección a un nivel B, sí estamos hablando de una situación de regresividad, salvo que el Estado pueda demostrar, ¿no?, que esa limitación en el derecho
¿no? Esté justificada, sea razonable, necesaria, proporcional, ¿no? Y es una carga probatoria fuerte. Yo creo que los problemas, o en todo caso los desafíos que habrían con respecto a ese tipo de casos, es su posibilidad de ser presentados en casos contenciosos, porque la Comisión y los órganos de justicia internacional en general, ¿no? Siempre buscan que haya, o al menos en el sistema interamericano, ¿no? No solamente que haya una víctima, sino que haya un acto claro que haya afectado directamente los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, cuando vienen a veces, digamos, por el solo cambio de una política o el solo cambio de una ley, sí hay un debate fuerte con respecto a si ese cambio de ley efectivamente realizó una violación de derechos real, efectiva, digamos, concreta, en perjuicio de las víctimas, y no solamente, digamos, una medida de cambio de política general, ¿no? Creo que por ahí se presentan sobre todo los debates, pero que en sí esa medida puede ser calificada como regresiva, que puede ser catalogada como una violación de derechos humanos, atribuirlo al Estado si se comprueba que afectó a una víctima en particular y por ende puede entrar al sistema interamericano, sí, sin duda. Adrián, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola. ¿Qué tal? Te saluda Luis Mendiburu. Una consulta, Adrián. En el Bueno, caso de nuestras cárceles del Perú, todos sabemos que están sobrepobladas y las condiciones son inhumanas para las personas que están dentro de las cárceles. En el caso de la prisión preventiva que busca evitar el peligrosismo procesal, ¿hay algún pronunciamiento sobre la violación de derechos humanos respecto a que se dé prisión preventiva y que se metan las personas a las cárceles, sabiendo el Estado que las cárceles tienen condiciones inhumanas? la pregunta va sobre el hecho de si el acto per se de meter a una persona en prisión preventiva a conocimiento de la situación de las cárceles acarrea una violación de derechos. ¿Eso? Correcto. No, digamos, no hay un pronunciamiento, digamos, en términos de que lo que tú indicas. Sí tenemos en la comisión un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad por prisión preventiva. Es un informe del 2015, 2016, que creo que recopila un poco la jurisprudencia sobre el tema, ¿no? Un poco habla, digamos, de cuáles deben ser los fines de la prisión preventiva, cuál es el trato que debiese dárseles a las personas en esa calidad, bajo ese estado, digamos, de privación, cuáles son los derechos que no se pueden restringir, cuál es el plazo razonable esperable para la prisión preventiva. Y son pronunciamientos que tiene la comisión, pero creo que en esos informes usualmente se reseña o se citan mucho otros pronunciamientos que sí vienen a ser, digamos, tienen una legitimidad más fuerte, si queréis llamarlo así, porque son jurisprudencia de la Corte, del Tribunal Europeo, del Comité de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Entonces, como que te grafica un poco los estándares, ¿no? Sobre el punto concreto que me dices, no hay un pronunciamiento así, pero sí creo que hay otro tipo de estándares sobre la materia que son interesantes para ese tipo de casos. Y desde el punto de los derechos humanos, ¿no invalida que a una persona la pongan en prisión preventiva sabiendo las condiciones inhumanas? No, sí, digamos, yo creo que capaz ahí haría la distinción, ¿no? Una cosa es decir, claro, que por la situación de las cárceles mandar a una persona a prisión y someterla al tipo de trato que tiene es una violación de derechos humanos, sí, es una violación de derechos humanos. Puede ser una violación de derechos humanos por el contexto en el cual se encuentran las cárceles. Pero creo que distingo esa pregunta de las posibilidades procesales de presentar un caso, ¿no? Porque, digamos, los procesos judiciales, ya sea a nivel internacional o interno, ¿no? Tienen este requisito, ¿no? Que es finalmente mostrar un nexo de causalidad entre la violación de derechos humanos, en las cuales, digamos, en muchas veces se busca que se realice la violación antes de poder, digamos, de poder ir a un tribunal a poder reclamar la protección de los derechos, ¿no? Entonces yo creo que en un plano, digamos, de análisis, sí uno puede hablar, digamos, de posibles violaciones de derechos humanos, ¿no? De afectaciones, pero creo que en términos de presentación de casos, justiciabilidad, sí se presenta el gran impedimento, porque lo es, ¿no? Que se exige un nexo de causas, que se exige la comisión de una violación de derechos humanos, la prueba de que se haya cometido, o sea, que se haya realizado, y el nexo de causalidad, ¿no? Y eso creo que evita que muchas veces se constate o se pueda constatar, ¿no? Las violaciones o las situaciones generales que ocurren en las cárceles. Eso. Correcto, muchas gracias, Adrián.
No, de nada. Creo que hay una pregunta más. En caso de incumplimiento del plazo razonable, ¿se configura responsabilidad indirecta o directa de parte de los estados? Sí, como les digo, si es solamente por la falta de ejecución de una sentencia, o mejor dicho, si es la falta de ejecución de una sentencia por hechos que fueron cometidos, ¿no?, por un privado, por un agente no estatal, sería una responsabilidad indirecta, ¿no? Si es por un hecho cometido por un agente estatal y además hay la falta de cumplimiento de la sentencia, sería directa. Esa sería la distinción. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Creo que no. Pero muchas gracias por las preguntas. Hacen que sea más interesante. Yo he disfrutado mucho, mucho el espacio. Me han hecho pensar con muchas de sus preguntas y a mí mismo también repreguntarme cosas. Se los agradezco mucho, sobre todo porque sé que es un sábado. Solamente la gente tendría tiempo, digamos, estaría divirtiéndose en sus casas sanamente. Pero les agradezco mucho por esto, al Círculo por el espacio, por la invitación. Ha sido un espacio muy interesante para conversar y espero que las explicaciones que hayan sido claras. Cualquier duda que haya quedado, pues quedo a disposición para que me escriban o poderlas contestar en ánimos de poder ayudar en la difusión del sistema interamericano. Gracias. Desde el CH también le agradecemos mucho su disposición para poder explicar este tema. Asimismo, en el chat han estado comentando que quisieran tener como acceso a las diapositivas. No sé si usted estaría de acuerdo con que podamos compartir las diapositivas. Sí, sí, no hay problema. Sí, son decisiones públicas, así que no hay ningún inconveniente. Sí, genial, gracias. Entonces, otra vez le ofrecemos, le damos las gracias por haberse dado el tiempo y haber explicado. Creo que muchas cosas, muchas dudas quedaron aclaradas. Dejamos la invitación abierta. Gracias también a todos los y las asistentes. Los esperamos en la próxima sesión, en la misma hora. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Adrián. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buena tarde.